Buenas noches. Son las 7 en punto de la noche, las 19 horas de hoy, 4 de septiembre. Damos inicio a la Open Class que estaba programada para el día de hoy, para el curso de arquitectura de computadores. Vamos a dar 2 minutos eh, de lapso para que la mayoría de los estudiantes se puedan comunicar, se puedan conectar. Y ya damos inicio a la Open Class. Por tardar a las 7:02 de la noche a los inicio. Bien, damos inicio entonces a la Open Class. Sean bienvenidos. Esta es la segunda Open Class de la segunda semana. Hay varios temas que ya entran en juego acá. Estamos hablando acerca del hardware, de acuerdo a lo que yo les había explicado en la semana pasada. Ya la temática para esta semana es específicamente lo que tiene que ver con hardware. La semana pasada tocamos algo relacionado con historia y estructura de un computador. Ya para la próxima semana es todo lo que tiene que ver con software. Ya están habilitados, como es de costumbre para cada semana, las diferentes actividades, exámenes, puntos extra. En el caso de los que han escogido la modalidad de actividad, ya tienen habilitada la actividad. Por favor, hacer la participación oportuna para no dejar pues todo para última hora. Voy a aprovechar que hay un taller que tiene unas preguntas, pues digámoslo así, bastante interesantes, que en la medida que las abordemos ahorita, va a servir mucho para lo que ustedes están estudiando, ya sea para los exámenes o para las actividades. Si vamos a mirar en la semana, para esta semana 2 actividad, que es para la modalidad de actividades, hay un taller que tiene varias preguntas relacionadas, por ejemplo, con realice un diagrama de bloques. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan apreciar y al abordar yo la mayoría de las preguntas para ese taller, pues ustedes van a reforzar mucho la parte conceptual, la parte conceptual. Entonces yo les voy a dar unos tips, les voy a dar unas recomendaciones y ya ustedes con las lecturas de, del material que se encuentra en la plataforma, al igual que lecturas que hagan de internet, pueden resumir y pueden empezar a resolver ese taller. Entonces, lo voy a abordar porque realmente es un taller que tiene muchas preguntas y es un taller que ustedes pueden sacarle provecho para que podamos entender, digamos, abarcar en bastante medida eh, todo lo que es el concepto del hardware.
desde lo que es el funcionamiento del computador, la relación de los componentes, pasando por la CPU. Vamos a hablar de dispositivos de entrada y salida. Vamos a hablar también acerca de la placa base. Vamos a hablar acerca de la unidad aritmética lógica, de la unidad de control. Voy a hablar acerca de la tarjeta de video. Y de esa forma, pues, abordaríamos la mayoría de los conceptos, pues, que están dentro de este taller. Ya los otros puntos, ya los que tienen esta actividad, pues, es fácil resolverlos porque ya, digamos, un punto de vista, especialmente para las preguntas que van desde las 7 en adelante. Por favor, me indican por chat cómo me están escuchando. Bien, perfecto. Bien, Sí, una de señor. las, digamos, de los requerimientos que pide el taller es, dice, realice un diagrama de bloques de un computador. Entonces, cuando se habla de diagrama de bloques, y de esto estoy hablando específicamente para los que tienen que desarrollar la actividad, yo les voy a dar unas recomendaciones y les voy a decir qué es un diagrama de bloques, con qué herramienta lo pueden desarrollar. Y por favor sigan las recomendaciones porque un diagrama de bloques es diferente a otro tipo de diagramas. No es un mapa mental, no es un mapa conceptual, no es un organigrama, no es un diagrama de flujo, es decir, es un diagrama de bloques. Y el diagrama de bloques es la mejor forma en la cual yo puedo representar la relación de unos componentes dentro de un sistema. Entonces, antes de continuar, pues yo voy a mostrarles así, voy a ampliar un poco la pantalla. Recorrido rápido de las preguntas. Realice un diagrama de bloques de un computador. Explique cómo se relacionan los componentes de hardware para llevar a cabo el funcionamiento del sistema de cómputo. El primero y el segundo están muy relacionados porque es un diagrama de bloques sobre el funcionamiento completo de un sistema de cómputo. El tercero tiene que ver con de ejemplos de periféricos de entrada, de periféricos de salida y periféricos de entrada y salida. La cuarta pregunta es, ¿cuál es el componente de hardware encargado de ejecutar todas las tareas que se llevan a cabo en un ordenador? Explique qué otras funciones lleva a cabo dicho componente. Quinta, ¿cuál es la función principal de una placa base? Sexto, ¿por qué es tan importante contar con una tarjeta de video en un computador? ¿Qué ocurre si no la incluimos? Séptimo, ya es a manera de después de ustedes, si ya empezaron a hacer las lecturas de los libros o las consultas de material en internet, pues ya tendrían capacidad para contestar la séptima pregunta. ¿Cuáles considera usted que son los tres componentes de hardware más costosos en un ordenador y por qué? Entonces ya con conocimiento de causa frente a las lecturas ya ustedes pueden decir por qué, cuáles son los tres y por qué. Si un computador deja de dar una imagen, ¿cuáles podrían ser los componentes que están ocasionando el fallo? Noveno, mencione y explique los diferentes dispositivos de almacenamiento masivo que existen en la actualidad. Y décimo, ¿cuáles considera usted que son los tres componentes más importantes de un computador y por qué? ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a ingresar a la presentación que tengo para la noche de hoy, en la cual he resumido las áreas más importantes que son diagramas de bloques, periféricos, placa base y tarjeta de video. Entonces vamos a revisar este primero que dice diagrama de bloques. Entonces, ¿qué es un diagrama de bloques?
Entonces, ustedes pueden apreciar ahí en pantalla, ahí está, hay una definición mm, muy corta de lo que es un diagrama de bloques. Un diagrama de bloques es una, sí, ante todo, como dice, es una representación gráfica, ¿no? Del funcionamiento interno de un sistema. Generalmente los diagramas de bloques se utilizan para eso, para mostrar cómo funciona un sistema en su interior. E inclusive se puede ubicar la relación del funcionamiento del sistema con los actores o con los entes externos que están en contacto con el sistema. Y el diagrama de bloques es perfecto para eso. Entonces, es una representación gráfica, sí, obviamente es una representación gráfica. Voy a permitirme ampliar un poco acá. Es una representación gráfica del funcionamiento de un sistema de cualquier sistema. Y se hace mediante bloques. ¿Qué significa bloques? Un bloque yo lo puedo representar a través de un rectángulo, o a través de un cuadrado, o a través de un óvalo, o a través de un contenedor. Existen muchas formas de hacerlo, por eso es necesario hacer uso de herramientas que me ayuden a mí a hacer esos bloques. Yo no voy a incluir dentro del diagrama de bloques imágenes como tal, porque realmente la imagen puede distorsionar o distraer la atención del usuario, de la persona que está mirando el diagrama de bloques, frente a lo que es el funcionamiento. Entonces, ahora ustedes en el papel, pues que tienen que hacer el trabajo, ustedes no son los que tienen que entregarme ese diagrama de bloques para mirarlo y que yo diga, ah, mire este diagrama de bloques que no tiene sino unas figuras geométricas y no tengo por qué salirme ni agregarle, digámoslo así, muñecos, imágenes de personas, computadores, accesorios, nada, porque a mí me interesa saber el funcionamiento interno, cómo funciona internamente. Entonces, esos son bloques. ¿No? Esa organización interna, ese funcionamiento se hace a través de bloques y esos bloques tienen relaciones. O sea, un bloque siempre debe estar relacionado con algo, porque por algo forma parte de un sistema. Y esas relaciones nos ayudan a definir cómo está organizado todo su proceso interno, entradas y salidas. Y miren que el concepto de diagrama de bloques parece que hubiera sido diseñado para la tarea. Pero en este ejemplo que yo les tengo, que es un ejemplo muy sencillo, muestra un diagrama de bloques acerca del funcionamiento para procesar una materia prima y generar un producto. Entonces hay una materia prima que es un insumo de entrada, está relacionado con un proceso número uno, donde el cual empieza a transformar esa materia prima a través de unos procesos de temperatura, de presión, de reposo. Pueden haber ciclos dentro de ese proceso y ese proceso uno está relacionado con el 2. Y si yo miro ese diagrama de bloques, puedo observar que es secuencial. Que primero debe haber una materia prima antes de empezar el proceso 1 y antes de terminar después de terminar el proceso 1 tiene que haber un proceso 2. Significa eso que el proceso 2 no puede adelantarse al proceso 1. En el proceso 2 entonces ya miramos que después de haber sido sometido a una temperatura, a una presión y a una serie de procesos internos, entonces ahora sí se puede pasar al proceso donde hay una mezcla, donde se adicionan, donde se evapora, o ocurren otra serie de procesos allí. Y terminamos con el producto terminado. Entonces, en este orden de ideas, yo puedo hacer procesos o diagramas de bloques para diferentes cosas, ¿cierto? Preguntas hasta acá, por favor.
¿Tienen preguntas? Ninguna, profe, ninguna. Entonces, en la práctica yo puedo tener diagramas de bloques para diferentes situaciones, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de, nos piden un diagrama de bloques para el funcionamiento, para explicar cómo se relacionan los componentes de hardware para llevar a cabo el funcionamiento completo de un sistema de cómputo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los diferentes componentes de hardware. Entonces, componentes de hardware hay muchos. Entonces, en esta diapositiva, yo quiero mostrarles que hay diferentes herramientas a través de las cuales yo puedo hacer ese diagrama de bloques. Una de ellas se llama HydraUmax, que es, digamos, de las herramientas más útiles para hacer este tipo de diagrama. Entonces, voy a dejar de compartir acá y yo he instalado la herramienta aquí en mi computador. Es una herramienta muy versátil. Es una herramienta que tiene, digamos, dentro de los diagramas, tiene uno que se llama diagrama de bloques. Entonces, cuando yo la abro, entonces podemos acá recurrir a los diferentes componentes. Entonces, ustedes deberían, yo les recomiendo iDraw. Hay otra que se llama draw.io, pero esta herramienta que se llama iDraw Max, voy a escribir acá el, ¿cómo se llama? Se llama iDraw Max. La escribo como iDraw Max. iDraw Max es de la empresa Wondershare. Entonces, es fácil de instalar, no es difícil de instalar. Ustedes van a internet, escriben iDraw Max o iDraw e instalan la herramienta, crean una cuenta, crean una cuenta y es muy sencillo con su correo electrónico y la instalan, iDraw Max. Es muy intuitiva. Cuando hablamos que es muy intuitiva, es porque me permite a mí manejar los iconos de una manera muy fácil. Mira, al lado izquierdo, voy a cerrar acá esta parte, me encuentro varios iconos, entonces, que forman parte del diagrama de bloques. Entonces, yo arrastro y empiezo ya a trabajar con esas figuras. Voy a correr un momento esto. Ya. Entonces, yo puedo aquí fácilmente decir, bueno, un primer componente es este, a este componente le puedo colocar un color a la línea, vengo acá donde dice grosor de línea, puedo hacerla más gruesa y voy empezando a armar mis componentes. Selecciono el componente, le puedo decir control C, control V, como si estuviera trabajando en Word. De pronto a este componente quiero ubicarle una línea un poco más oscura, puedo colocarle un relleno, pues aquí le vamos a ubicar este relleno y voy armando mis componentes. Vamos a suponer que esto es un periférico de entrada y que acá vamos a encontrar todo lo que es la CPU. Voy a volver a copiar y pegar esto y acá
yo encuentro más colores, ubiquémosle por acá un color aquí así. Entonces voy armando los componentes de una manera muy intuitiva, el borde, el relleno, el texto. Puedo venir acá y vamos a ubicarle el conector. Si está observando en pantalla el conector y le digo, quiero un conector de acá a acá, ¿sí? A esa línea vamos a ubicarle un grosor de 1.5 y es unidireccional. Inclusive los diagramas de componente tenemos que tener muy claro cuál es la relación entre un componente y otro. Por ejemplo, si estoy hablando de un teclado, el teclado solamente permitirá procesos de entrada. Por lo tanto, mi flecha debe ir en ese sentido. Si yo hago una flecha en el otro sentido, pues no, por muy bonito que yo haga los componentes, eh, eh, hay que revisar cuál es la relación entre los diferentes componentes. Porque si bien es cierto, hay unos dispositivos de entrada, hay unos procesos dentro del computador y hay unas salidas. Y esas salidas entonces vendrían por acá y me toca mirar si ese componente es de entrada y salida o ese periférico es de entrada y salida. Entonces yo puedo jugar con todo esto acá. Simplemente que se necesitan las figuras, los colores, las flechas que me indican la relación de los componentes. Cuando hablo de relaciones, porque puede haber una relación unidireccional, como en este caso, o bidireccionales, porque puede haber un flujo de información en ambos sentidos. Por ejemplo, la CPU se puede estar comunicando directamente con la memoria de manera bidireccional, no puede ser unidireccional, porque la CPU lleva información a la memoria, lee información de allí, la extrae, la procesa y de allí la puede llevar a un periférico de salida. Entonces, ya es cuestión, voy a utilizar esa palabra de cacharrear en la herramienta para que ustedes puedan jugar con la herramienta como tal. Un consejo que les doy para los que tienen que presentar la actividad es que no es un copia y pegue de una imagen en internet, porque si ustedes van y revisan y escriben la palabra o la frase, funcionamiento de los componentes de un computador, van a ver miles, cientos de imágenes que ustedes pueden copiar y pegar. Y ese no es la idea. La idea es que ustedes hagan el ejercicio. Ustedes tienen que hacer el ejercicio, descargar la herramienta, hacer sus componentes con base a lo que les voy a explicar hoy. Entonces, en ese orden de idea, aquí hay una relación unidireccional porque estamos hablando de izquierda a derecha. Ah, bueno, yo aquí puedo hacerle doble clic y puedo colocarle acá, ubiquémosle mouse. Mouse, perfecto. No es nada difícil. Ustedes pueden colocarle texto por encima, por debajo, adentro. Los conectores, mire, me permitió fácilmente llevarlo de un lado para otro. Yo puedo aquí cambiarle de color, de grosor. Puedo colocar el tipo de flecha al inicio o al final. Puedo colocar como yo quiera esa flecha, ¿sí? El grosor, el tipo de línea. Es decir, yo puedo jugar con ello. Bien, entonces, aló, buenas noches. Muchas, profe. No tuve aquí una falla. Qué pena con ustedes, tuve una falla aquí en el internet. Vamos a continuar. Voy a volver a compartir pantalla. Acá eh, estábamos acá en esta parte, estoy aquí en esta parte donde le estaba explicando cómo
podemos ubicar una relación bidireccional entre, por ejemplo, ¿me están escuchando? Entre la CPU y la RAM, pero de manera bidireccional. Bien, entonces inicio sea también para uno de los lados, entonces ya tengo una relación, una asociación o una relación bidireccional entre la CPU y la RAM. Entonces ya tengo tres componentes y yo puedo venir acá también a insertar, por ejemplo, tablas, imágenes, iconos. Y hay una herramienta que se llama contenedor. Ese contenedor yo lo puedo instalar acá y puedo decirle que esto me simule todo lo que es la CPU como tal, porque dentro de la CPU tenemos la CPU, que es la unidad central del proceso, y la RAM. Entonces aquí ya estoy vinculando más elementos, insertar flechas, si ustedes lo prefieren, pueden insertar cualquier de los elementos que se encuentran acá disponibles para que el diagrama de bloques. Entonces, miramos por acá qué otros elementos podemos vincular. Podemos vincular acá. Podemos arrastrar y aquí yo quiero representar, por ejemplo, un grupo de dispositivos, mouse con teclado, y puedo seguir estableciendo acá más conectores para asociar, por ejemplo, teclado con CPU. Pues de esta manera podemos empezar a armar el diagrama de bloques. Yo les recomiendo que trabajemos sobre esta herramienta, que es la de HydraUmax. HydraUmax, esa es una. La otra herramienta se llama Draw.io, que es también muy fácil de manejar, pero yo les recomiendo más esta HydraUmax, que es mucho más intuitiva. Bien, dentro de lo que nos está preguntando el taller, dice, explique cómo se relacionan los componentes de hardware para llevar a cabo el funcionamiento completo del sistema de cómputo. Entonces, yo puedo empezar, o sea, debemos entender cuáles son los principales componentes de un computador. Entonces, yo puedo encontrar una imagen como esta, que es de un computador, digamos, simple, digamos, hablando en términos generales de los componentes: memoria, computador y disco duro, aunque utilizando la palabra no disco duro, sino como disco de almacenamiento. Entonces, yo puedo observar que entre el computador y memoria la relación es bidireccional, y entre memoria y disco duro es bidireccional, pero entre el computador y el disco duro no. Entonces, mire cómo influye mucho cuando yo ubico en ese diagrama de bloques, yo ubico esas flechas, porque me están diciendo cómo es la relación. Entonces, es un diagrama de bloques sencillo que tiene los componentes básicos y las flechas que nos muestran las relaciones y la forma como se comunican y cómo se interrelacionan. Ahora, ¿qué pasa si yo le involucro más elementos al diagrama de bloques? Más elementos. Bueno, entonces mire que yo aquí utilicé una especie de contenedor. Contenedor. Computador. Ahorita vamos a cambiar la palabra computador por CPU, porque digamos que fueron los primeros acercamientos de las diferentes máquinas, como máquina de Turing, máquina de Harvard,
y máquina de von Neumann, donde empezaban a agregarle y agregarle cosas hasta el computador hoy en día. Pero los precursores del computador actual empieza con la máquina de Turing, que es realmente una máquina que puede hacer unos cálculos matemáticos, unos cálculos sofisticados. Después la máquina de von Neumann. Entonces se empiezan a agregarle componentes. Entonces mire que aquí lo que es el teclado y el mouse tienen una relación en una sola dirección, hacia adentro, porque son dispositivos de entrada. Mientras que el monitor y la impresora van de salida. Por eso las flechas van hacia abajo y hacia la derecha porque están de salida del computador hacia esos periféricos. ¿Sí? Entonces, eso ya nos tiene que dar una idea de cuáles son los principales componentes de un computador. O sea, ya empiezo a saber que hay unos periféricos, que es el teclado, el mouse, de entrada, los más básicos. ¿Por qué? Porque están conectados a una computadora. Toman entradas del usuario y las comunican a programas que se encuentran en el computador y que tienen comunicación con el procesador. El procesador normalmente envía los datos de salida ¿a qué? A un monitor o a una impresora. Entonces puede mostrar gráficamente ese resultado. Entonces también es posible imprimir el resultado a través de, como su nombre lo indica, a través de una impresora. Entonces, ahí vamos empezando a trabajar diferentes conceptos relacionados con los componentes de entrada y salida y cómo se están relacionando entre sí. Este es un diagrama de bloque en el cual yo puedo mirar cómo es una máquina de procesamiento para una instrucción básica. Y fue tomada de la máquina de Turing. Entonces, podemos observar aquí arriba una CPU, y en la CPU hay un contador de programa, y también tenemos una unidad de control, la unidad aritmético lógica o ALU, y tenemos aquí una memoria, que son los programas y los datos. Programas y datos, que en dónde se encuentran, se encuentran en la memoria. Entonces, la máquina de Turing, que es la precursora, muestra de una manera, digámoslo así, organizada y estableció lo que es la memoria a través de una tabla de acciones o una matriz de instrucciones. Y en esa matriz de instrucciones se almacenaban los programas. Y también habían registros de estado que mostraban el puntero hacia dónde estaba la siguiente instrucción que se iba a ejecutar. Entonces, por eso es importante digamos, las lecturas, porque uno se va dando cuenta cómo empezaban a relacionarse los diferentes componentes. Entonces, apareció algo que se llamaba contador de programa, donde el contador de programa trabajaba en unas zonas que se llaman zonas de trabajo, valga la redundancia, donde se podían almacenar datos, se podían almacenar símbolos, se podían almacenar instrucciones. Y había una área que se llamaba área de datos. Entonces, había una área para instrucciones y había otra área para datos. Y esa cinta que ustedes ven allí abajo es lo que se conoce, vuelvo y les digo, como memoria, porque contiene el programa, contiene los datos, contiene las instrucciones y contiene los datos como tal. Y todo eso empezó a involucrarse dentro de lo que es la CPU. Bien, ahora, tenemos, aquí yo les traigo una imagen de lo que es la arquitectura de Harvard. Entonces, mire que ya cambia un poco en la medida que ya aparece específicamente ALU, que es la unidad aritmético lógica, aparece la unidad de control
y está relacionada directamente con la memoria de datos, que está a la derecha, y la memoria de instrucciones, que está a la izquierda, y está relacionado con los dispositivos de entrada y salida, input-output, dispositivos de entrada y salida. Entonces, y aquí está el concepto donde dice la arquitectura de Harvard es muy similar a la máquina que ustedes conocen hoy en día. Es muy similar porque empieza a tener más componentes y empieza a tener realmente más parecido a lo que es la máquina o los computadores de hoy en día. Entonces tiene una memoria de instrucciones, porque ya, como ustedes pueden ver ahí, tiene una memoria de instrucciones, que es una memoria especializada, diseñada para que contenga solamente instrucciones. Y por el otro lado tiene una memoria para datos. Entonces el procesador se divide en dos. Se divide en control, porque tiene una unidad de control, y una unidad aritmético-lógica. Entonces mire que ya empiezan a aparecer unidades que se especializan, que hacen diferentes tareas, pero que son especializadas para diferentes unidades. Por un lado, memoria de instrucciones, por otro lado, memoria de datos. Ya la CPU se divide en dos, unidad de control y unidad aritmético-lógica, porque el trabajo ya de la unidad de control es buscar instrucciones para procesarlas y coordinar su ejecución. Mientras que la unidad aritmético-lógica entonces solamente se va a dedicar a hacer operaciones de aritmética y operaciones de lógica. Aritmética, la suma, resta, multiplicación, división y todas aquellas operaciones que sean aritméticas como tal. La potencia, la elevación de un número diferente que no sea al cuadrado, sino al cubo o a otro número. Entonces, unidades dedicadas solamente a eso. Y tiene unos circuitos especializados para trabajar todas las operaciones lógicas, la conjunción, la disyunción, la negación, es decir, todo lo que es AND, OR y NOT. Entonces, empiezan a aparecer más componentes. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles la máquina de von Neumann. Entonces ya aparece otra máquina que tiene mejores características que la anterior. Entonces ya observemos que ya la CPU no está relacionada tanto con la memoria de instrucciones afuera, sino que ya la incorpora como tal dentro de la CPU. Está la memoria por un lado, están los dispositivos de entrada y salida por otro, están los registros, pero ya los registros están dentro de la CPU. Y eso tiene un sentido del por qué se trabajan los registros eh, como especializados, pero dentro de la CPU. Entonces, los registros son importantes en la máquina de von Neumann, que fue el que inventó la máquina, porque a través de la CPU ya se podía acceder rápidamente a los datos y a las instrucciones para poder ejecutar un programa. Entonces la CPU ya disponía de esos registros para poder acceder allí rápidamente, sin tener que ir afuera como nos lo mostraba la máquina anterior, la máquina de Harvard. Entonces, en esta máquina, tanto los datos como las instrucciones se almacenan en donde en memoria principal. Eso significa que la CPU puede rápidamente ir a la memoria principal cada vez que necesite un dato que está utilizando con mucha frecuencia o una instrucción que está utilizando con mucha frecuencia. Pero se presentó otro inconveniente, y es que como él ya iba rápido allí y empezaba a leer datos, instrucciones, la memoria empezó a hacerse lenta, pero funciona. Por eso es que ahora los computadores de hoy en día trabajan con algo que se llama acceso directo a memoria. El acceso directo a memoria es que no solamente ahora la CPU accede a la memoria para autorizar que un dato sea enviado o procesado, sino que una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta de red, o una tarjeta de video, o una tarjeta de sonido, tiene su propio procesador
y ese procesador tiene el derecho y tiene el privilegio de poder acceder a la memoria sin pedirle permiso al procesador central, porque se puede cargar mucho ese procesador. Es por eso que ahora hay computadores, por ejemplo, los gamer, entonces tienen un procesador, tanto el procesador central, pero sus tarjetas, ya sea de videos, tienen sus propios procesadores que administran la memoria directamente y ya no tiene que pedirle permiso al procesador para acceder a esa información. Entonces, por eso vamos a hablar también de las GPU, que son las unidades de procesamiento gráfico, y de las board, porque es que las board también han evolucionado. Entonces, esos registros que se empiezan a incorporar y que ustedes observan ahí cómo hay una ya relación bidireccional entre la CPU con la memoria, entre la CPU con los dispositivos de entrada y salida, adentro, y cómo hay esa relación entre el control con los registros, el control con la unidad aritmético lógica, porque esos registros son una forma o una memoria de acceso rápido a la información. Y ¿para qué se utilizan esos registros? Porque es una manera en la cual con los computadores trabajan. Porque ellos almacenan los datos que se están utilizando actualmente. Las instrucciones que se están utilizando actualmente. Es que una cosa son datos y otra cosa son instrucciones. Los datos es, por ejemplo, un número, una letra, una palabra. Las instrucciones es mueva, elimine, adicione, sume, reste, actualice, copie, escriba, pero también los registros almacenan resultados. La suma de tantos números los almacena allá. Y las direcciones de memoria, porque no ve el computador, el procesador necesita saber a qué dirección acudir para poder leer, modificar, cambiar, sumar, restar, para transferir la información. Entonces, ya uno mira acá cómo hay una ya relación más compleja de la CPU y de los componentes que conforman el computador. Y aquí, inclusive no hemos mirado ni la placa principal, estamos revisando es CPU, periféricos de entrada, hay periféricos de salida, memoria, unidad de control, la luz y los registros. ¿Correcto? Bien. Quiero comentarles acerca de unos ejemplos que ustedes pueden encontrar en Internet. Son muy buenos, sí, claro, que podemos encontrar un diagrama de bloque como el que está acá, donde se mira perfectamente las flechas, las direcciones, los buses, porque también uno empieza a encontrar otros componentes. ¿Cuáles? Los buses, que el bus de dirección, que el bus de control, que el bus de datos. Pero por eso vuelvo y les digo, no es copiar y pegar la imagen que yo encuentre en Internet, porque no, hay que hacerla. Nos tomamos el tiempo para hacer las gráficas, las imágenes. Por acá hay una mano levantada. Sí, Sorel, cuénteme. Sí, Sorel, cuéntame. Señora, tienes la palabra. Sorel, ¿sí me están escuchando? Aló. Sí, Sí, profe. Sorel tiene la mano levantada. Profe, sí. Sí, Ah, profe. Sí, señor, profe. Escucha bien. sí, cuéntame, cuéntame. ¿Qué pregunta ibas a hacer o qué pregunta o qué duda tienes? Buenas noches, ¿me escucha? Aló. Aló. Es que no le escucho. Yo soy director.
Ahí se le escucha perfecto, profe. Será la señal. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, profe, se señor. escucha bien. Señor. Sí, sí, señor, se escucha bien, profe. Es, es que, es que Sorel tenía la mano levantada. ¿Será que tiene alguna pregunta? Voy a continuar a ver, o si no, para que me escriba por el chat. Ah, bueno. ¿A qué se le debe el nombre de buses de direcciones? Los buses, bueno, una cosa son buses y otra cosa es dirección, control, datos. Los buses son canales de comunicación. Son canales de comunicación por donde va algo, o una dirección de memoria, o un dato, o una instrucción. Voy a adelantarme un momento para mostrarles una imagen. Esta. Me estoy adelantando a la pregunta para explicarles. Y es que los buses son todos esos caminos que ustedes ven que tienen bordes rojos con negro. Esos son los buses. Son los caminos, los canales por donde va la información. Eso es. Que en esta imagen, los buses de dirección es este, donde yo llevo el mouse, pero en un momento voy a utilizar aquí el anotador. Esto es un bus de dirección porque aquí va una dirección de memoria, que es esta. Solamente va la dirección a dónde ir a tomar el dato o la instrucción. Cuando se toma el dato, la instrucción viene y fluye por acá los datos. El número que voy a leer, si son 20, si son 30, o una instrucción. Entonces, miren, bus de dirección, camino, este es otro camino, y este es otro camino, el de control. Ahí me estoy adelantando un poco a lo que les iba a explicar más adelante. Pues voy a dejar de compartir, de- de- y seguimos. Entonces, esos son los buses. Los buses. Los buses son los canales de comunicación. Son canales de comunicación. Eso es. Tenemos una imagen como esta donde encontramos buses de dirección, buses de control, buses de datos, encontramos la unidad de control de central de proceso, está la unidad aritmético lógica, miren acá, la unidad de control, los registros, que era lo que yo les estaba explicando. Miren que ya se agrupan uno solo, la aritmética y lógica junto con la de control dentro de la CPU con los registros. Y aquí tenemos, bueno, ese reloj es un reloj para poder sincronizar, no es el reloj de nuestra fecha, sino para sincronizar tiempos de operación, sincronizar que una operación lleve a su feliz término, porque una operación, una instrucción pasó, pues una instrucción, como lee el otro, entonces él hace todo un recorrido. La RAM y la ROM, y tenemos los buses de dirección conectados con esa RAM y ROM. Cuando la unidad de procesamiento diga sí, hay que leer, o hay que ir a borrar, o hay que ir a hacer, cuando los datos ya estén listos, entonces vaya y transmítalo a las unidades de entrada y salida. Y podemos encontrar imágenes como esta, pero si encontramos imágenes como esta, entonces eh, las llevamos y las hacemos en la herramienta, no es, vuelvo y digo, copiar y pegar. ¿Sí? Entonces aquí también encuentro el sistema de reloj, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, un dispositivo de entrada y salida y la memoria. Y eso todos se comunican entre sí. Pero gracias a que el que controla todo es este de acá, es la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, que es el procesador como tal. Es el procesador o microprocesador. ¿Listo? ¿Entendido hasta acá? Entonces, ahí ya vamos identificando componentes
componentes de un computador para poder hacer ese diagrama de bloques y poder entenderlo. Bien, ahora entremos a mirar esto. En términos generales, para que ustedes entiendan, ustedes pueden trabajar con unos componentes básicos. Unidad central de procesamiento, memoria RAM, dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de almacenamiento. O sea, ¿que puedo trabajar con esos básicos? Sí. Lo que pasa es que dentro de la CPU existen más elementos que era lo que yo les explicaba. Registros, unidad aritmético lógica, unidad de control. Pero también está la RAM por un lado. Podemos incluir la ROM por otro. Hay dispositivos de entrada, sí. Dispositivos de salida, sí. Y dispositivos de almacenamiento. Y eso en sí nos forma un componente fundamental para un computador. Entender que la unidad central de procesamiento es el cerebro del sistema de cómputo. Es el cerebro, la unidad central de proceso. No nos impidimos, tiene registros, tiene unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Ese es el que se encarga de procesar todos los datos y ejecutar las instrucciones de software. Se encarga de procesar datos e instrucciones de software. ¿Qué tenemos? La memoria RAM, que viene del acrónimo Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, porque allí se almacenan los datos que están siendo procesados por la CPU en un momento dado y se guardan ahí de manera temporal y de manera randómica, es decir, aleatoria, no de manera secuencial. Imaginémonos una cuadrícula, una hoja. Esas hojas cuadriculadas que uno va y compra en las papelerías, es una memoria RAM donde cada cuadrito es una celda, pero la información no se guarda de manera secuencial. En la celda 1, en la celda 2, no. La información se guarda de manera aleatoria. Por eso viene el término random, aleatorio. Memoria de acceso aleatorio, tanto para guardar como para escribir, como para eliminar, como para actualizar, es, se guarda de esa manera. Obviamente, si un dato ha sido guardado y yo lo quiero eliminar, pues yo tengo que acceder a la dirección donde está guardado el dato. Bien, ¿y los dispositivos de entrada qué son? Pues son todos aquellos que permiten que el usuario ingrese datos al al sistema de cómputo. Por ejemplo, el mouse, el teclado, que son los básicos, ¿no? Porque ahorita vamos a hacer un listado de todos los dispositivos de salida. Entonces, dispositivos de salida, ¿cuáles encontramos? Pues varios, como el monitor, la impresora, los parlantes, ¿sí? Que son los que desde el computador se ayuda para mostrar la información de alguna manera. Los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento como disco duro, pero ya tenemos que empezar a hablar de unidades de estado sólido, que es la nueva tecnología, que es costosa. No es lo mismo tener un computador con un disco duro de 1 tera a tener un computador con disco duro, con un disco de estado sólido de 1 tera, donde es mucho más costoso, pero es más fiable y el sistema operativo inclusive arranca mucho más rápido. Entonces, esos serían los componentes básicos, esos 5. Yo aquí les traigo un ejemplo, de lo que es
un funcionamiento básico de un sistema de cómputo cuando un usuario ingresa datos. Entonces podríamos decir, el usuario ingresa datos al sistema de cómputo a través de dispositivos de entrada. Después, ¿qué hace? La CPU procesa los datos y ejecuta las instrucciones que le dio el usuario internamente, haciendo uso de la unidad de control, del registro, de la unidad aritmético lógica. Los datos procesados se pueden almacenar en memoria principal. Los datos almacenados que están en memoria principal, que es la RAM, se puede mostrar a través de dispositivos de salida que tenga instalados y configurados en el computador. Y aquellos que requieran guardarse de manera permanente, entonces son almacenados en dispositivos masivos, de almacenamiento masivos. Entonces, podemos hacer uso de varios componentes, como ya les he mencionado, para hacer el diagrama de bloques. Había otra pregunta que estaba relacionada con periféricos de entrada. Bueno, pues hacer un listado de periféricos de entrada ahorita podemos encontrar muchísimos, pero ya hay unos que nosotros conocemos, ¿no? Que son, digamos, los más comunes. Yo voy a explicar algunos y vayan ustedes imaginando dispositivos de entrada de los que yo no haya mencionado. A ver, de pronto, ¿qué otros? Entonces ya sabemos que el teclado es el periférico más común de entrada, ¿cierto? Porque yo puedo ingresar texto, puedo ingresar números, caracteres especiales. Los teclados de hoy en día, ¿qué hacen? Los teclados de hoy en día ya tienen inclusive funciones personalizadas para inclusive controlar el sistema operativo. Por ejemplo, ya los teclados por digamos, el auge de Microsoft, entonces ya tiene la tecla Windows, la del menú contextual, si yo no quiero utilizar el mouse, entonces está el menú contextual. Hay teclados que permiten ya desde hace muchos años, si yo quiero aumentarle la nitidez, oscurecer la pantalla, aclarar la pantalla, desde el teclado puedo subir el volumen y bajar el volumen a los parlantes. Inclusive hay teclados que ya permiten, por ejemplo, aumentarle el volumen, la velocidad al ventilador del procesador desde el teclado. Entonces, ya el teclado ya no solamente está cumpliendo esas funciones básicas de solamente ingresar texto, sino a través del teclado yo puedo vincular funciones, dependiendo del fabricante, para controlar y gestionar inclusive el sistema operativo y lo que yo quiero. Desde el mismo teclado yo puedo proyectar a través de un videoguino, de un televisor. Ya alguno de ustedes lo habrá hecho con WinPay. Yo puedo duplicar la pantalla, o si la quiero extendida o la quiero solamente mostrar una parte en la pantalla, lo puedo hacer. Y todo eso se hace a través del teclado. El ratón, ya ustedes también, la cantidad de diseños de mouse que han aparecido en el mercado, inalámbricos, no inalámbricos, el micrófono básico, ¿cierto? Que yo utilizo para grabar la voz, no sé, lo utilizo para una videoconferencia. La cámara web, que ya las cámaras vienen integradas en el computador, ¿cierto? O una cámara donde yo le pueda conectar a través de un puerto USB, puerto HDMI, puertos como el joystick, dispositivos como el joystick, que son las palancas de juego, que yo la puedo también instalar al computador. Y vienen para personalizarse con comandos. Los lápiz ópticos que se utilizan para escribir o dibujar en pantallas.
para extender la función del computador, entonces lápiz óptico, y también a través del lápiz óptico cumple a veces funciones de lector de código de barras porque él permite leer, por ejemplo, códigos. O también tenemos los lectores de código de barras que se pueden instalar en el computador a través de puertos USB o las tabletas gráficas. Entonces tenemos un sinnúmero de dispositivos de entrada. Entonces la idea es listarlos, pero también explicarlos. No es solamente el nombre, sino explicarlos para que entendamos cuál es el dispositivo y ojalá traigamos una imagen. Es decir, que digo, pero, porque yo me puedo hacer una imagen de un lápiz óptico, pero yo voy a internet y digo lápiz óptico, entonces miro las diferentes versiones del lápiz óptico. Ah, un lápiz óptico es así, viene de esta manera. Las tabletas gráficas también han evolucionado. Las tabletas gráficas no solamente para una firma, sino también para un dibujo, pero también para la parte arquitectónica. Los biométricos, que el biométrico permite toda la lectura de la huella. Bueno, y una infinidad de dispositivos de entrada. Por aquí yo vi que uno que se llama RFID, que es identificación por radiofrecuencia, que son unas tarjetas del tamaño de la tarjeta de crédito de la cédula. Son un poco gruesas porque dentro llevan un dínamo y tienen una especie de imán, porque allá adentro, no en el imán, tienen una tarjeta muy pequeña donde yo puedo almacenar datos. Y ese RFID funciona a través de un dispositivo lector que por ondas él se comunica y lee lo que hay en la tarjeta. Y ese identificado por radiofrecuencia del RFID o tarjetas RFID, entonces vienen de contacto. El contacto es porque usted tiene que acercar la tarjeta, o vienen de proximidad porque puede ser que a 1 metro la lea, o a 2 metros, o a 10 metros, o a 20 metros. Pero cuando son de tipo no de contacto, son más costosas porque requieren de lectores que lean a una determinada distancia. Y se están utilizando mucho en inventarios, se están utilizando mucho en eventos. En Estados Unidos ya han implementado RFID, donde las personas, por ejemplo, llegan al evento, miles de personas pasan por un portal, una puerta grande, sin necesidad de registrarse y de que venga, miro si ya compró la boleta, no, automáticamente lee, identifica a la persona, los datos y empieza a manejar estadísticas. Es algo muy interesante la parte de RFID. Esos son los periféricos de entrada. Periféricos de salida, pues los que también ustedes conocen, más, digamos, los que van apareciendo el día a día. Periféricos de salida, entonces el monitor, los altavoces, ya saben para qué se utilizan los altavoces, la impresora, que es la que convierte las imágenes eh, digitales en análogas, porque una cosa es digital, otra cosa es análoga. Entonces, una impresora convierte lo que yo tengo en el computador digital, lo convierte a análogo. Lo que está en una hoja, lo que leemos en un libro físico es análogo. Lo que está dentro del computador es digital. Los auriculares, el proyector, sea proyector tipo video beam. Ahora se utiliza más es el televisor. ¿A través de qué? A través del HDMI para conectarlo al televisor. Está la pantalla táctil, está el plotter, que el plotter se utiliza, por ejemplo, para arquitectura, que son una serie de impresoras grandes, unos rodillos grandes, porque tienen que pasar pliegos para poder, digámoslo así, imprimirlos ahí. Y hay muchos otros más, los dispositivos braille, para los ciegos. Los LED indicadores, pues se consideran dispositivos porque los LED establecen, digamos, muestran de manera muy visual el estado de un dispositivo. Por ejemplo, si es una puerta, si está abierta, entonces puede indicar un rojo. Si está cerrada, puede indicar un verde. Existen muchos también dispositivos de salida.
los hologramas, los dispositivos de visualización virtual, los LED que miramos en los paneles de publicidad, esas pancartas ahora que vienen con imágenes, esos son dispositivos de salida. ¿Mm? Realidad aumentada, que está trabajando, que está ya hace muchos años está venido trabajando con realidad aumentada, ahora tiene, digamos, sus propios programas y dispositivos para realidad aumentada. El mismo celular se le puede instalar la aplicación y el visor para poder mostrar y asociarlo con las imágenes que se hayan producido previamente para mostrar esa realidad aumentada. Periféricos de salida, esos los que les estaba mostrando, de entrada y salida. ¿Qué hace referencia cuando hablamos de dispositivos de entrada y salida con el slash? Es que sirvan de ambas cosas. Y dispositivos de entrada y salida, pues también encontramos. Empecemos desde el más general, desde el más normal, que es el disco duro, a través del cual pues guarda información, pero también gracias a lo que hay en el disco duro puede transferir información hacia afuera. Entonces por eso se le considera dispositivo, inclusive dentro de los dispositivos de almacenamiento masivo, ¿no? Ya sean internos o externos. Los discos duros de estado sólido, obviamente, las unidades flash, que es otra forma en la cual se puede guardar información de diferente tipo. Los lectores de tarjetas de memoria también, porque permiten leer, pero también permiten mostrar. Los conectores USB, o sea, que permiten conectar diferentes dispositivos USB, porque los dispositivos pueden estar conectados al computador, pero yo puedo tener un dispositivo donde tenga varios dispositivos leyendo y almacenando información allí. Las tarjetas de red, claro que sí, porque es que una tarjeta de red o un NIC, yo la utilizo para conectarla con otro computador o para enviar información a través de internet o a un servidor. Entonces, a través de la tarjeta ingresa información y sale información. Ingresa desde una red y sale a través de la red. Entonces, entrada y salida. Los antiguos módem que se utilizaban para conexión a internet, que son moduladores y demoduladores, que eso es lo que traducen. Modula y demodula también. O las impresoras multifuncionales, que se llaman impresoras, pero que ahora vienen con la característica de escáner. Entonces ya el escáner me hace lo contrario, me convierte digital, me convierte lo análogo a digital, ¿no? El escáner, le paso la hoja, es análoga, lo pasa a digital. La impresora de digital, análogo. Entonces tiene muchos servicios ya, entonces sirve de impresora, sirve de escáner. Por eso se llama multifuncional. Otra de las preguntas que estaban en el taller era relacionado ya la leo acá nuevamente, se llama, ¿cuál es el componente de hardware encargado de ejecutar todas las tareas que se llevan a cabo en un ordenador? Pues, ¿cuál es el componente que realiza todas las tareas? Después de lo que yo les he dicho, pues no queda dudas que es el procesador, ¿cierto? Que es la CPU. Porque es el encargado de ejecutar todas las tareas. Por eso yo les dije, es el cerebro. Realiza una cantidad, no solo cantidad, sino compleja de información. Cálculos matemáticos muy sofisticados, generación de imágenes, de video, de sonido, ejecuta instrucciones, almacena datos, genera nuevos datos. ¿Sí? Entonces se le llama CPU. ¿Y por qué en la imagen coloco torre? Porque es que a la torre, que todas siguen existiendo, se le llama CPU porque realmente ahí es donde está todo. Está la CPU, está la tarjeta principal, está la memoria, está el procesador, está la tarjeta de red.
Por aquí alguien levantó la mano. José David. Pregunta, ahí yo estoy viendo que tiene Intel Core y AMD. Para usted, ¿cuál es la mejor entre esas dos procesadores? Para mí, personalmente, de procesador no me cambio, ni nunca he tenido ni quiero tener AMD. Siempre trabajo con Intel. Para mí Intel es lo mejor. Intel para procesadores gráficos NVIDIA. Si alguien tiene una experiencia favorable con AMD, bueno, perfecto. Porque también están diseñados para trabajar con diferentes características. Por ejemplo, AMD trabaja muy bien lo que son los gráficos, lo que no pasa con Intel. Intel es más para procesamiento, velocidad. Fueron los primeros que implementaron los núcleos paralelos, que ahora se llaman son los lógicos, varios procesadores, cuando se hablan de 8, realmente no es que sean procesadores físicos, sino que son procesadores lógicos. Pero para mí, lo mejor, y nunca he tenido problemas con procesadores, es el Intel. Si alguien quiere trabajar en la parte gráfica, entonces puede experimentarlo con AMD, que es muy bueno. Pero yo no he tenido problema con Intel. Además, el computador que uno adquiera, pues puede adquirirlo con Intel de última generación y puede ser que en su tarjeta principal, su board, ya vincule tarjetas especializadas para gráfico y audio. Sí, sí, Valentina, eso es relativo. Entonces, sino como le digo yo en mi trabajo, yo he puesto en marcha, inclusive he trabajado el overclocking y he mirado un poco de cosas que he podido hacer con Intel y es muy bueno. Y en el mercado, pues, quien le ha ganado la batalla a AMD es Intel. Pueden aparecer, obviamente, otros procesadores, pero eso, exactamente. Entonces, esos son opiniones. Entonces uno las argumenta con, yo he trabajado con tal procesador, yo he trabajado con tal, me ha ido muy bien. ¿No? Bien, estamos hablando de la CPU, ¿cierto? Entonces la CPU es la que controla todo, instrucciones, todos los procesos, todos los datos. Y miremos que la CPU pues tiene unas funciones principales porque ya nos quedan 10 minutos, que es recibir e interpretar datos, realizar operaciones analíticas y lógicas, controlar periféricos, gestionar memoria. Entonces, trabaja, hace para lo que es diseñado como tal, porque es una unidad central de procesos. Gestionar memoria lo hace la CPU. Controlar periféricos lo hace la CPU. Los componentes básicos de la CPU, como yo les he comentado, además de los que les he dicho, unidad aritmético lógica, la unidad de control, registro, memoria caché, que eso es otra cosa. Memoria caché es la memoria oculta, es la memoria que utiliza la CPU para acceder a los datos en la instrucción de manera rápida. De hecho, los procesadores ahora también trabajan con caché de nivel 1 y nivel 2. La de nivel 1, que es la que está dentro como tal ahí, la tiene a disposición para acceder rápido a los datos, a las instrucciones. Y la de nivel 2 está ahí afuera, pero ahí está disponible para no ocupar tanto la memoria principal. Y están los buses, que son los canales. Esto era lo que les comentaba acerca de ya digamos como para terminar, quiero comentarles, si yo quisiera explicarles, no se les olvide antes de continuar, no se les olvide leer sobre la tarjeta principal, la board, es fundamental también. Así como la CPU es importante, hay otro componente importante que es la board, la tarjeta principal, la tarjeta madre, porque sobre ella reposan todos los circuitos. CPU, tarjeta principal,
memoria es fundamental. Entonces, si yo quisiera mostrarles a ustedes, esto ya es avanzado porque esto yo lo utilizo con los muchachos de quinto en universidades donde para explicarles Assembler y decirles de una manera muy gráfica cómo opera un computador o cómo haría una suma. Si yo les mostrara cómo hace una suma, son muchas instrucciones que hace para hacer una sola suma. Pero que para nosotros es transparente porque estamos utilizando procesadores de 2, 3 gigahertz. Entonces son miles de millones de ciclos por segundo haciendo operaciones. Entonces, si yo quisiera entrar a mirar al detalle una CPU, se las mostraría de esta manera. La CPU está, mire, todo lo que está aquí en azul, CPU tiene unos registros de propósito general que son los que almacenan los datos que se van operando en el momento. Dentro de esa CPU que encontramos la LU, unidad aritmético-lógica, que es donde se van haciendo las operaciones. Mire, operando 1 y operando 2, y el resultado se va almacenando acá. Y en esa CPU tenemos unas flags o unas banderas que van diciendo cómo va terminando la operación, si el número fue par, impar, si terminó con signo, sin signo. Bueno, una serie de cosas que necesita la LU y a la CPU para ejecutar las operaciones. Que tenemos el bus de datos, que el bus de datos se ayuda del buffer de datos, que es el que almacena la operación que viene de la memoria. Mire, la memoria se conecta con la CPU y toda la información fluye a través de los buses. Que hay un registro de instrucción, mírelo acá, que ese registro de instrucción viene de aquí de la memoria, que no sabemos si es un número, si es una letra con un número. Si es una letra con un número es una instrucción, o una letra con una letra es una instrucción, y aquí en el registro de instrucción se recibe y es decodificada para saber qué tipo de instrucción es, si es una suma, si es una resta, si es una multiplicación, bueno, un tipo de operación. Y todo eso se lleva a cabo en la CPU. Y hay un secuenciador. Una vez el decodificador me traduce, entonces el secuenciador genera una serie de microórdenes de lectura y escritura que van por este bus de acá, el bus de control. Y me dice, lo que se va a hacer es a sumar. Entonces envía la instrucción por acá, sube por aquí. Y después de que llega aquí, entonces automáticamente otra vez se dispara la siguiente instrucción que está en el IP, que es el puntero de instrucción de programa, que está apuntando a la siguiente dirección que hay que ejecutar en la memoria, que la memoria está conformada por tanto la dirección de cada memoria como aparecen acá 2 bytes, perdón, donde me están indicando a mí si es un número o si es una instrucción, lo que se va a leer. Y cuando ya todo esto hace ese segundo ciclo, dependiendo de la cantidad de ciclos que sea necesario, entonces viene aquí y lo almacena acá y utiliza estos registros de propósito general. Y después estos se comunican directamente con la ALU para generar y hacer la operación. Y después de que hace la operación, viene por acá y los almacena para ser mostrados. ¿Para ser mostrados dónde? A través de los periféricos. Entonces, es una serie de pasos, una serie de secuencias, una serie de procesos que se llevan dentro de la CPU bastante complejos. Y uno utiliza, obviamente yo no voy a utilizar esto con usted, se llama lenguaje assembler, para explicarles y decirles, mire, una suma hay que utilizar la instrucción llamada move y luego hay que utilizar la instrucción llamada add. Y él empieza a leer los diferentes números y empieza a hacer todos los procesos. Entonces, una CPU al interior tendría una forma muy similar a la que yo les estoy mostrando acá. Entonces, de manera pedagógica, uno dice, mire, la luz sería esto que está a este lado, la unidad de control sería esto que está a este lado, la unidad aritmético-lógica acá, los registros, mire los acá, lo que están haciendo. La memoria está separada, está acá conectada por buses de datos y buses de dirección, pero también está conectada por el bus de control, que viene de la unidad de control. ¿Mm? Que la placa base,
que la placa base es una parte fundamental que también lo pide el taller, porque es importante la placa base. Aquí estamos usando una placa base antigua y lo hago adrede porque las placas más completas eran aquellas que hicieron la transición entre los antiguos periféricos y los nuevos. Si yo observo esta placa base, tiene hasta un puerto paralelo de los cuales ya no se utilizan, pero con el fin de el fabricante de esta placa base decir, mire, yo mantengo compatibilidad con la versión anterior, pero también tengo con la nueva porque tengo puertos USB, pero también tengo unos muy antiguos que son los puertos para teclado y ratón llamados PS2. Y aquí está el Zócalo de 400, Zócalo 423 de Pentium, y están las ranuras, y están los zócalos que se utilizaban para la memoria RAM, y también los puertos para los discos duros, el esclavo y el maestro, y así sucesivamente. Y pueden encontrar muchas placas en el mercado, miles de versiones de placa base. Y es importante cuando yo haga un reemplazo de una placa base de un computador, ya sea tipo torre, tener yo el manual, porque a través del manual puedo darme cuenta la BIOS que tiene la placa base, porque la BIOS, algo fundamental de la placa base es la BIOS, que es el sistema básico de entrada y salida. Y yo pudiera tener un dibujo de estos y decir, mire, una placa base tiene un procesador, tiene unos puertos, tiene unas tarjetas de expansión, tiene acá el disipador de calor, tiene unos chips al interior, tiene una pila que le permite proporcionar energía a la BIOS para guardar, digamos, esa información de fecha y hora. Y que la placa base, obviamente, es uno de los elementos fundamentales porque sirve de conexión, de comunicación. Ahí están condensados todos los circuitos integrados que conectan todos los componentes, todos los periféricos del computador, y que dentro de las funciones de la placa base están muchísimas también, como conexión de componentes, interconexión de buses, el soporte para la CPU, el soporte para la RAM, el soporte para instalar otras tarjetas de expansión, el soporte para instalar diferentes discos de almacenamiento masivo. Entonces la placa base es fundamental para las conexiones externas, para la BIOS, la antigua BIOS ahora llamada UEFI, que es una interfaz de firmware unificado extendido, que surgió gracias a la necesidad de que los nuevos fabricantes de board tuvieran un estándar y no cada fabricante estuviera diseñando una BIOS diferente. Entonces se inventaron la UEFI para que todos trabajaran en el mismo sentido, y así puede dar solución a que ahora el sistema operativo tiene que cargarse más rápido, independientemente si es pesado o no. Entonces, la placa base, como lo coloqué aquí abajo, actúa como plataforma central que permite la comunicación, que permite la sincronización, la coordinación de todos los componentes de hardware. Cuando hablamos de tarjeta de video, lo mismo. La tarjeta de video es muy importante y tiene un procesador llamado GPU, que es unidad central de gráficos, Graphics Process Unit, y que es prácticamente un procesador, es independiente y tiene unas características diseñadas solamente para manejar video. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología requiere que tengamos cosas avanzadas, aplicaciones avanzadas para películas, para videos, para movimiento, para caricaturas, para poder proyectar la información a múltiples monitores, para mejorar la calidad visual, la compatibilidad con pantallas, la renderización de gráficos, que no es otra cosa que la generación de gráficos o de imágenes a través de fórmulas matemáticas complejas que permiten generar gráficos demasiado reales para que la experiencia de usuario se mejore cuando esté, por ejemplo, en un juego. Entonces,
ahí aparece la renderización de gráficos. Entonces, sí, entonces, ya les explico que ya porque ya estamos terminando. Si tienen alguna otra pregunta para aclarar, voy a aclarar lo que es renderización de gráficos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces, la renderización es un proceso que lo utilizan las aplicaciones apoyadas en procesadores para generar imágenes. La imagen se genera, pero es gracias a unas fórmulas y a unas técnicas que se apoyan de fórmulas matemáticas para generar imágenes muy reales. Les cito una aplicación que se llama After Effects, que es con la que se hacen, digamos, efectos para cine. Yo he trabajado algunas cosas relacionadas con After Effects. Entonces uno generaba la imagen tridimensional, la ubicaba sobre una foto real, y uno ya para colocarle movimiento le colocaba todos los efectos, pero eso estaba en etapa de edición. Hay una etapa que se llama renderización, que es la etapa, no es solamente darle control G y ya guardar, no. Cuando se trabaja con videos o se trabaja con películas, hay una cosa que se llama renderizar. Renderizar es, bueno, ya lo tiene listo, como está editable, pues uno le da a renderizar y él empieza a hacer todo un proceso de conversión que es demorado. Entonces empieza a generar las imágenes con todo eso que uno le ubica, efectos, bordes, texturas, movimientos, sonidos. Entonces él empieza a renderizar, es decir, a generar la imagen final con todas esas características que uno ubica. ¿Y se utiliza en qué? Eso tiene mucha aplicabilidad, como les estaba indicando. Tiene aplicabilidad en la animación 3D, en la parte científica, en el diseño de los juegos, porque ahora los juegos pues han tomado también mucha fuerza, los torneos de los juegos. Entonces, entre más real sea el juego es porque utiliza mejores herramientas de renderizado, animación 3D, el sonido envolvente y todo, y digamos todo este tipo de técnicas que se deben utilizar pues para que al final realmente la experiencia de usuario sea agradable. Bien, muchachos, entonces son las 8:35, entonces ya doy por finalizada la Open Class, pues para que tengan presente las orientaciones para esta semana, las lecturas. Sí, claro, la presentación se está compartiendo en el foro de dudas. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos en la Open Class. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.